Brianna Holloway nunca fue de las que armaban escándalo. Cuando vio llegar a su correo electrónico la notificación anónima, una foto de Tyler saliendo de un hotel en el Soho con Raven Sinclair, sintió que el suelo se desvanecía por un instante, pero solo por un instante. No lloró, no gritó, no rompió nada, solo respiró hondo, cerró la pantalla del portátil y se levantó de la silla. La amplia oficina, con vista a la Quinta Avenida, de repente le pareció asfixiante. 17 años de matrimonio. 17 años ayudando a Tyler a convertirse en el hombre que era, apostando por él cuando nadie más lo haría, sacrificando noches y fines de semana para ayudarlo a alcanzar un éxito que ahora, irónicamente, servía de escenario para la traición. Pero Brianna no era una mujer común. En lugar de hundirse en el sufrimiento, su instinto fue otro. Tenía que ponerse en movimiento y rápido. En los días siguientes comenzó a recopilar información. Abrió las cuentas conjuntas, analizó los contratos, revisó los registros de la empresa que ambos fundaron años atrás. El nombre de Tyler figuraba en muchos documentos, pero Brianna conocía los resquicios, los detalles, los abogados adecuados. No había prisa. Una venganza bien ejecutada requería paciencia. Mientras tanto, mantuvo su rutina impecable, cenas de negocios, reuniones estratégicas, incluso los besos fríos que intercambiaba con su marido antes de dormir. Tyler, ingenuo, creía que su secreto estaba a salvo. Quizás hasta pensaba que ella jamás sospecharía. Pero Brianna no era del tipo de mujer que se dejara engañar por mucho tiempo. El juego comenzó a cambiar en la noche en que Brianna invitó a Tyler a cenar en su restaurante favorito, un lugar discreto en Tribeca donde solían celebrar grandes logros. Ella llegó antes, impecable con un vestido negro minimalista, maquillaje sutil, sonrisa ensayada. Tyler apareció 10 minutos después, con el celular siempre en mano y los ojos siempre inquietos. Él no notó el cambio, al menos no todavía. Durante la cena, Brianna hizo preguntas sobre el trabajo. Escuchó sus respuestas con atención fingida. Rió en los momentos justos. Cuando Tyler intentó coquetear, ella respondió sin exagerar, manteniendo un equilibrio cuidadoso entre la distancia y la intimidad. En ese momento, supo que estaba al mando. El hombre frente a ella, tan seguro de sí mismo, creía que todo estaba exactamente como debía ser. Lo que Tyler no sabía era que, mientras degustaba un vino tinto caro, su cuenta bancaria ya estaba siendo vaciada. Brianna había pasado las últimas semanas moviendo dinero de manera casi imperceptible, realocando activos, transfiriendo propiedades a su nombre, asegurándose de que, cuando llegara el golpe final, no quedara nada para que él retuviera. No fue difícil. Tyler confiaba ciegamente en ella para cuidar las finanzas del matrimonio, un error que ahora le costaría caro. Mientras él brindaba por un año increíble más, Brianna sostuvo la mirada y sonrió. En pocos días, todo cambiaría. A la mañana siguiente, Brianna siguió su rutina como si nada estuviera pasando. Se levantó temprano, tomó café en silencio mientras Tyler leía las noticias en el celular y salió hacia la oficina sin mostrar ningún cambio en su comportamiento. Pero detrás de la aparente normalidad, cada detalle de su plan se estaba finalizando. Ya había contactado a los abogados adecuados, transferido las acciones a su nombre y protegido sus propios bienes contra cualquier represalia futura. El tiempo estaba de su lado. Cada nueva pieza encajaba perfectamente y Tyler seguía sin sospechar nada. Raven tampoco tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, lo que hacía todo aún más interesante. Fue solo al final de la tarde que el primer impacto alcanzó a Tyler. Llamó al banco para autorizar una transacción y oyó algo que lo dejó desconcertado. Su cuenta principal estaba bloqueada. Intentó otra. La misma respuesta. Al principio, pensó que se trataba de un error, un problema técnico, algo que se podía resolver con una llamada a su gerente personal.
Pero al recibir un correo de su abogado advirtiéndole que se habían hecho cambios significativos en la estructura financiera del matrimonio, sintió que el estómago se le hundía. Llamó a Brianna, intentando mantener la voz firme, pero ella no contestó. En ese momento, sin que él lo supiera, ella estaba en una reunión estratégica, firmando los documentos finales que asegurarían que su caída fuera irreversible. Cuando Brianna finalmente regresó a casa esa noche, encontró a Tyler sentado en el sofá, con el semblante rígido, el celular en la mano, como si estuviera a punto de lanzarlo contra la pared. Él no necesitó decir nada de inmediato. El silencio cargado entre los dos ya lo decía todo. Pero Brianna no era de las que esperaban ser confrontadas. Dejó la cartera en la consola, se quitó los zapatos con calma y lo miró con una expresión neutra. ¿Algún problema?, preguntó, con un tono casi casual. Tyler se levantó en un arranque, con los ojos chispeando de incredulidad. «¿Qué has hecho?», casi gritó, pero Brianna solo levantó una ceja, manteniendo la compostura que tanto lo enfurecía. «Solo me aseguré de que los años que pasé construyendo nuestra vida juntos no se desperdiciasen en una ilusión», respondió, con una frialdad que hizo titubear a Tyler. En los minutos siguientes, Tyler intentó recuperar el control de la situación. Señaló con el dedo, amenazó, dijo que los abogados podrían revertir todo, que las cosas no quedarían así. Pero la verdad era que quedarían exactamente así. Brianna se había preparado para ese momento con precisión quirúrgica. Todo estaba legalmente estructurado para que él perdiera cada pedazo de lo que creía suyo. No necesitaba levantar la voz ni justificarse. «Por cierto, espero que a Raven Sinclair le guste vivir sin lujo», dijo, tomando una copa de vino antes de retirarse al dormitorio. Tyler se quedó allí, paralizado, como si el mundo se hubiera derrumbado a sus pies. Y en cierto modo, así fue. Al día siguiente, Tyler se despertó más temprano de lo habitual. Había pasado la noche en vela, revisando documentos, tratando de encontrar alguna grieta que pudiera revertir la situación. Pero todo estaba cerrado. Cada contrato, cada transferencia, cada movimiento financiero. Brianna había pensado en todo. Por primera vez en su vida sintió un miedo genuino, no ese miedo a perder dinero o estatus, sino el pavor de darse cuenta de que ya no tenía control alguno sobre su propio destino. Intentó contactar a Raven, pero los mensajes quedaron sin respuesta. La joven amante, que antes se mostraba tan apasionada y dedicada, ahora probablemente estaba calculando si valía la pena permanecer al lado de un hombre que acababa de caer en desgracia. Mientras tanto, Brianna estaba radiante. No es que disfrutara destruir a Tyler, pero había algo profundamente liberador en verlo probar de su propio veneno. En la oficina, firmó el último contrato que consolidaba su nueva etapa, una fusión que llevaría su agencia a un nivel internacional. El teléfono sonó y al ver el nombre de Tyler en la pantalla, simplemente sonrió antes de ignorar la llamada. Él quería respuestas, un desenlace, quería suplicar o amenazar, pero ya no había lugar para eso. Brianna ya había decidido su próximo paso. Esa misma noche, embarcaría rumbo a Suiza, dejando atrás no solo un matrimonio fracasado, sino toda la carga emocional que antes la ataba. La noticia de la caída de Tyler Holloway se esparció rápidamente entre los círculos financieros de Nueva York. El hombre que alguna vez fue considerado uno de los grandes nombres de Wall Street, ahora veía cómo su reputación se desmoronaba junto con sus bienes. Los inversores retiraban su apoyo, antiguos clientes cortaban relaciones, e incluso los amigos que antes lo adulaban, ahora evitaban su presencia. Intentó contener los daños, agendar reuniones, buscar aliados, pero nadie quería asociarse con alguien que lo había perdido todo de la manera en que lo hizo. El orgullo que siempre lo había sostenido ahora pesaba como una carga insoportable. Y en medio de ese caos,
Raven Sinclair finalmente atendió su llamada. El encuentro entre ambos tuvo lugar en un café discreto, lejos de los focos. Tyler llegó primero, ansioso, esperando que al menos allí encontrara un atisbo de estabilidad. Cuando Raven entró, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ella no sonrió, no lo tocó, no demostró aquella admiración de antes. Se sentó frente a él y fue directa. Esto no es lo que esperaba. Tyler intentó argumentar, prometer que se recuperaría, que todo volvería a la normalidad, pero la verdad era que Raven no quería esperar para ver si eso sucedía. Ella quería consuelo, seguridad, y Tyler en ese momento no podía ofrecerle nada de eso. Sin alargar la conversación, se levantó, se ajustó la cartera al hombro y se fue, dejándolo solo una vez más. Mientras Tyler se hundía, Brianna renacía. Su llegada a Suiza fue discreta, sin anuncios, sin alboroto. Se instaló en un apartamento sofisticado en Zúrich, donde tendría la privacidad necesaria para reinventarse. El primer mes fue un proceso de adaptación, nuevas reuniones, nuevos contactos, nuevas oportunidades. Pero, sobre todo, fue un período de silencio. Por primera vez en años, no necesitaba responder a nadie, no tenía que preocuparse por traiciones o apariencias. Su nombre ya era fuerte en el mercado, pero ahora, sin la sombra de Tyler, podía crecer sin ataduras. La agencia que fundó se expandía rápidamente, y la decisión de mudarse a Europa se mostró más que estratégica. Era un verdadero reinicio, libre de todo lo que había quedado atrás. Tyler, por su parte, comenzó a darse cuenta de que no había camino de regreso. Con deudas acumulándose y sin acceso a sus antiguos recursos, se vio obligado a vender lo poco que aún tenía de valor. El lujoso apartamento, los autos, incluso los pequeños bienes que antes parecían insignificantes. Pero lo peor no fue perder los bienes materiales, fue la humillación pública. El hombre que en su día fue una referencia, ahora era motivo de burla entre sus antiguos colegas. Las puertas se cerraron una a una, hasta que solo quedó el vacío. Sin Brianna para gestionar sus crisis y sin Raven para adular su ego, solo le quedó el peso de sus propias decisiones. Por primera vez, tuvo que enfrentarse a la realidad sin atajos, sin excusas. El tiempo pasó y Nueva York ya no era la misma para Tyler. Lo que antes parecía un imperio consolidado ahora era solo un rastro de recuerdos y fracasos. Intentó recomponerse, buscó consultorías, trató de negociar con viejos contactos, pero todos parecían verlo como un caso perdido. Su credibilidad estaba destruida. Sin acceso al estilo de vida que siempre había ostentado, se mudó a un modesto apartamento, algo impensable para quien en su día circuló por las direcciones más lujosas de la ciudad. Lo más difícil no era el cambio financiero, sino la percepción de que, al final, él mismo había cavado esa ruina. Raven siguió su vida sin mirar atrás, y los pocos amigos que quedaban eran los mismos a quienes él despreciaba en sus tiempos de gloria. Mientras tanto, al otro lado del océano, Brianna se consolidaba como una referencia. El mercado europeo abrió puertas que antes parecían inalcanzables, y su agencia crecía a un ritmo acelerado. Pero, más que los números, era la paz la que ahora formaba parte de su vida. Sin tener que probar nada a nadie, sin cargar el peso de un matrimonio fracasado, sin tener que dividir sus esfuerzos con alguien que nunca valoró realmente su papel. En una fría mañana en Zúrich, mientras tomaba un café y revisaba nuevos contratos, recibió un correo inesperado. Un nombre conocido en su bandeja de entrada. Era Tyler. El mensaje era breve, casi sin emoción. «Espero que estés bien». Brianna leyó, respiró hondo y sin dudar borró el mensaje. Sin respuesta, sin necesidad. La historia ya había terminado. Para Tyler, ese silencio fue más ensordecedor que cualquier respuesta.
Releyó el mensaje borrado varias veces, como si en él pudiera encontrar alguna grieta, alguna oportunidad de reconstruir al menos un diálogo. Pero en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde. Brianna había seguido adelante, y él no era más que un fantasma del pasado. Por primera vez, sintió el peso de lo que realmente había perdido. No solo dinero o estatus, sino a la mujer que estuvo a su lado desde el principio, que apostó por él cuando nadie más lo hizo. Pero ahora era irrelevante. Brianna ya no pertenecía a su mundo, y todo lo que le quedaba era aprender a vivir con las consecuencias de sus propias acciones. En Zúrich, Brianna cerró el portátil y se levantó. Miró por la ventana de su nueva oficina, observando la ciudad que ahora llamaba hogar. No sentía ira ni rencor, solo la certeza de que había hecho lo que tenía que hacerse. Durante mucho tiempo, creyó que el éxito junto a Tyler era la validación de su trayectoria. Pero en ese momento se dio cuenta de que su verdadera victoria no residía en la venganza ni en el dinero recuperado, sino en la libertad de haber reescrito su propia historia. Sonrió, tomó el celular y envió un mensaje a un nuevo socio de negocios. Había mucho aún por conquistar y no perdería más tiempo mirando hacia atrás.